en primer lugar hay que comenzar tratando de entender qué significa la palabra identidad. Y si nosotros buscamos ese término en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua o la Real Academia de la Lengua Española, podemos encontrar que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Hay varios aspectos ahí a los que se debe prestar especial atención. Primero, la idea de conjunto. Todos nosotros sabemos que conjunto se refiere no a una sola cosa, sino a varias. Pero esas varias cosas tienen una relación, podríamos decir en algunas oportunidades, hasta de interdependencia. O sea, están estrechamente relacionadas y una cosa podría hacer que complemente la otra. Y entonces son rasgos propios. Puede ser que a algunos les gusten, a otros puede ser que no les gusten, puede ser que consideremos que algunos encajen, que otros no lo hagan, pero son rasgos propios, que esos rasgos pueden ser tanto de un individuo como de una colectividad o de un grupo de personas. Y esos rasgos caracterizan tanto al individuo como a la colectividad y hacen que ese individuo o esa colectividad sean diferentes cuando se comparan o se ponen frente a los demás. Aunque nosotros digamos, por ejemplo, cuando estamos frente a alguien, aunque usemos a veces la palabra feo, bonito, como decimos en algunas oportunidades en nuestra cultura, pero la realidad es que si tomamos en cuenta la idea de rasgos propios que nos distinguen de los demás, posiblemente lo que para mí sea feo, para el otro no lo sea. Y posiblemente lo que yo diga que es grande, cuando está frente a alguien que es de estatura bajita, puede ser que para esa persona eso no sea grande ni alto, porque son aspectos que nos hacen distintos unos de otros y son aspectos que nos hacen especiales y son asuntos que nos hacen sin iguales, que podríamos decir que cada uno de nosotros cuando nacimos, el patrón con que fuimos creados de algún modo desapareció ese molde. Por eso esos rasgos están en cada individuo. Pero de la misma manera, las colectividades, los grupos, las iglesias, las sociedades, las agrupaciones, tienen también características que hacen diferente una de la otra. Hay iglesias que son un poquito más apegadas a lo que llamamos la acción social. Hay otras que son más apegadas al fervor de la adoración. Hay otras que son más apegadas al estudio del texto bíblico y así sucesivamente, que aunque se den todos esos elementos, pero en alguna cosa una se destaca más que la otra. Y cuando colocamos a una frente a la otra, nos damos cuenta de esa diferencia que hace que esa persona o ese grupo sea especial si se compara con los demás. Eso es importante porque esa manera de ver la vida, de ver los grupos, de ver a los demás, de ver a las iglesias, nos hace no despreciar a nadie porque es distinto a lo que yo conozco, sino más bien me hace ver que si bien yo tengo estas características que aquel no tiene, tal vez aquel está siendo efectivo en lo que enarbola, mientras yo soy efectivo en lo que estoy exhibiendo. Y bueno, eso es lo que se llama identidad. Y la otra cosa es carácter, que el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias que son propias de una cosa, o de una persona, o de una colectividad. Y entonces ese conjunto de cualidades o circunstancias puede hacer que esa persona o esa colectividad se distinga por su modo de ser, por su modo de obrar, y eso frente a los demás. Eso igual como pasa aquí cuando definimos identidad, pasa lo mismo aquí con carácter. Ahora fíjense que la cuestión de carácter tiene un elemento que no hay aquí en identidad, que es que carácter tiene, fíjese que dice, conjunto de cualidades
o circunstancias, porque las circunstancias en que se ha formado alguien y que se mueve habitualmente una persona o que fue formado, tanto una persona como a un grupo, determina en gran manera lo que es esa persona y lo que es ese grupo. Y por eso vemos que aquel es como es, porque ha habido circunstancias que han llevado a esa persona a que exhiba cualidades que yo no puedo exhibir. Igualmente pasa con las iglesias. La manera y las circunstancias en que se formaron algunas iglesias no es la misma como se formaron otras. Y por eso incluso nosotros vemos que difieren una de las otras, que aunque andan buscando el mismo fin, pero tienen distintas maneras de hacer el trabajo. Entonces, con eso en mente ya, ¿qué significa identidad y qué significa carácter? Entonces podemos adentrarnos ya de manera directa al tema y comenzar aclarando que la identidad y el carácter del líder cristiano debe buscarse en el modelo de liderazgo de servicio que personificó Jesús. ¿Qué significa esto? Que si nosotros somos cristianos y si los líderes que nosotros queremos ser es un liderazgo cristiano, entonces la identidad y el carácter que hemos de exhibir siempre debe buscarse en ese modelo de liderazgo de servicio que personificó Jesús. Eso significa entonces que Jesús constituye el modelo del liderazgo que nosotros querramos ser. A veces el modelo de liderazgo de servicio que personificó Jesús no vende mucho, como habíamos dicho en el encuentro pasado. Pero si nosotros lo que queremos es ser líderes cristianos y nos consideramos de hecho líderes cristianos y andamos buscando tener una determinada identidad y queremos tener un determinado carácter, eso entonces debe buscarse en ese modelo que Jesús personificó. Aquí hay dos aspectos también que no deben pasarse por alto. Un modelo de liderazgo, o sea, Jesús como modelo de liderazgo. Y en segundo lugar es que el modelo de liderazgo que Jesús enseñó estuvo siempre enfocado en el servicio. No un modelo de liderazgo que buscaba servirse o que buscaba lucro alguno, sino más bien un modelo de liderazgo que nosotros todos podemos ver en el texto bíblico, que más bien estaba enfocado en servir. Jesús se le ve sirviendo cuando hablaba siempre de servir. Se le ve sirviendo cuando le toca hacerlo. Se le ve que incluso en algún momento frente a los discípulos, frente a los apóstoles, él se levanta y sirve y actúa como si fuese alguien que vino a servir. Y él mismo en algún momento cuando se le cuestiona sobre ello, él hace saber que el Hijo del Hombre no es como nosotros, que buscamos siempre ser servidos, sino que vino para servir. Además, él mismo dijo que en el reino de Dios no es como sucede en el resto del mundo, que la gente más bien, los reyes de la tierra, decía él, buscan que se les alabe, que se les destaque, buscan siempre servirse del pueblo. Entonces Jesús es el que representa ese modelo de liderazgo de servicio. ¿Qué significa entonces? Que si nuestra identidad y carácter como líderes cristianos debe buscarse en ese modelo de servicio, bueno, quiere decir entonces que no hay identidad para nosotros que valga más que la identidad que hemos aprendido, que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos heredado y que sobre todas las cosas se nos ha impreso a través del Espíritu Santo de Jesús. Pero de la misma manera no hay carácter que sea mejor que el que se nos haya enseñado, el que hayamos visto y leído y escuchado y vivido que modeló Jesús. Por lo tanto, aunque haya otros líderes en nuestras congregaciones,
aunque hayan otros líderes en nuestros concilios, aunque haya otros líderes en distintos lugares y aunque haya cientos de libros que se hayan publicado sobre el liderazgo y tratando de destacar la identidad del líder y el carácter del líder cristiano, todos esos textos tienen buenas intenciones, pero siempre es el liderazgo de Jesús al que debemos apuntar y es en ese espejo que debemos mirarnos. Ese liderazgo más que todo de servicio. Fíjese, por ejemplo, que Pablo, que es uno de los líderes más destacados del cristianismo, Pablo en algún momento, él hace una invitación que si uno la escucha desde el principio, solo al principio, uno podría malinterpretarla, porque él dice, sed imitadores de mí. Y cualquiera dice, oh, pero bastante atrevido el hombre, pero inmediatamente la aclara, como también yo de Cristo. Y eso es muy importante porque a todos los líderes nos pasa. Si ustedes quieren, pónganse a ver de ustedes los que son pastores, y ustedes van a ver que ustedes llegan a una congregación ya formada o les toca formar otra, y ustedes van a ver que en un tiempo no muy largo, la mitad de los líderes o de los hermanos se para como usted para leer el texto bíblico. Y tal vez usa la misma fórmula que usa usted para comenzar a leer el texto bíblico. Y algunos tal vez sin darse cuenta dicen que como dice el pastor, y otros no dicen así, pero ellos no se dan cuenta que están haciendo muchas cosas como ellos ven que el pastor o como el líder lo está haciendo. Y entonces Pablo como líder también vivió eso. Ahora, en el contexto en que surge ese texto que tenemos delante es muy importante porque él está hablando a una iglesia que todos sabemos que tenía los mismos problemas, seguro con otros apellidos, pero los mismos problemas que tenemos hoy. División en la iglesia, recuerdan aquello de yo de Pablo, tú de Apolos, tú de Cristo. Problema con el tema de la doctrina, aquello el don de lenguas, la cuestión de los dones, que para ello era un problema que no acababan de comprender bastante bien. Y entonces Pablo, una de las cosas que lleva a la congregación es el hecho de sed imitadores de mí. O sea, yo entre ustedes soy el líder y ustedes, en cuanto pueda hacerse, traten de caminar en la manera en que yo lo hago. Que ese es un reto que tiene todo líder cristiano, porque sea que usted lo diga o no, de algún modo algunos tratarán de imitar lo que usted hace. Ahora, Pablo complementa el asunto y lo hace mucho más interesante porque dice, como yo también de Cristo. O sea, Pablo lo que quiere decir es que el modelo del liderazgo que él estaba hasta ese momento enarbolando era sencillamente y únicamente el modelo de liderazgo de Cristo. Y un modelo de liderazgo como él aprendió de Cristo, fundamentado en el servicio, en el bien a los demás y una serie de otros elementos que vamos a ver más adelante. Ahora, dice también el texto bíblico, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso ustedes lo encuentran en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si los líderes somos modelo y de alguna manera somos los que conducimos la congregación hacia eso o por el camino que aprendemos del Señor, entonces quiere decir que estamos de algún modo modelando eso que Cristo enseñó. Ahora Juan dice, si ustedes que son líderes dicen que permanecen en él, entonces demuéstrenlo andando como él anduvo. De modo que ese primer elemento que hemos planteado no se debe olvidar y debe estar siempre presente en todo lo que hacemos, porque de ello va a depender muchísimo lo que nosotros como líderes hagamos frente a los que nos rodean, y de alguna manera los que nos rodean van a salir bendecidos o perjudicados con nuestro liderazgo. Muchas veces no nos damos cuenta que muchos de los que nos rodean, o más bien todos los que nos rodean, en la manera en que modelamos o no a Cristo y en la manera en que mostramos o no el liderazgo de servicio de Cristo, y que nuestro carácter se puede ver moldeado
por el carácter de Cristo o no, de esa misma manera bendecimos o perjudicamos al pueblo que se nos pone en las manos. Y es muy lamentable que muchas veces quienes tienen congregaciones o algún grupo de personas que en algún día de la semana o en algún momento de la semana se siente a escuchar lo que vamos a decir o que mira lo que estamos haciendo, no estamos del todo convencidos de ese liderazgo de Cristo. Y por eso, sin darnos cuenta, muchas veces perjudicamos al pueblo, nos hacemos responsables de la perdición de un pueblo, de una familia e incluso hasta de una sola persona, si somos responsables de su perdición por la manera en que modelamos un liderazgo tal vez alejado del modelo de Cristo, pues eso podría ser para nosotros todavía más perjudicial. Por otro lado, si bien el liderazgo, ese modelo de liderazgo, ese carácter de liderazgo que buscamos es el de Cristo, eso no llega a nosotros por nuestra propia cuenta. Es el Espíritu Santo quien imprime la identidad y el carácter de Cristo a nuestro liderazgo. Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, por lo general queremos actuar sin ningún tipo de responsabilidad. Si usted quiere ver cómo es el ser humano, mire a ver, imagínese por un momentito, si no existieran las reglas sobre cómo servirse la comida, si no existieran las reglas sobre cómo levantarse, a qué hora levantarse, ni nada por el estilo. Porque el ser humano, así de su propia cuenta, muchas veces ni siquiera quiere ser sometido a reglas, a estamentos, ni nada por el estilo. Imagínense si se habla, dizque, de un liderazgo basado en el servicio. A nosotros no nos gusta eso. Ahora, si hablamos de un liderazgo de servicio basado en la identidad y el carácter de Cristo, entonces hay que pensar sin duda en el papel que tiene el Espíritu Santo en la vida de nosotros como líderes. Y hablar del Espíritu Santo en este contexto no es hablar de los ojos cerrados mucho tiempo, no es hablar del más escandaloso, no es hablar del que más profetiza, nada de eso. Todo eso es bueno, pero no es lo que hace ver que el Espíritu Santo ha impreso en nosotros ese carácter de Cristo. Significa que nosotros como líderes hemos subyugado nuestras voluntades a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, como dijo la hermana hace un momento, que ella ni siquiera pensaba que iba a estar ahí en esa congregación? Y de seguro que muchos de nosotros nos pasa lo mismo, que tal vez ni siquiera pensábamos que íbamos a estar donde estamos sirviendo a Dios. Incluso en muchos de nosotros tal vez hasta esté el testimonio de las veces que nos hemos resistido a lo que Dios nos ha mandado hacer y a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque el ser humano siempre ha de buscar que prime su voluntad. El liderazgo nuestro es impactado por el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que somos hombres y mujeres con nuestras humanidades, con nuestros defectos, con nuestros problemas, pero el Espíritu Santo, al conducir nuestras vidas, pone en nosotros ese carácter y esa identidad de Cristo. Y entonces en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestro quehacer, en todo lo que es nuestro liderazgo, es el Espíritu Santo quien imprime ese carácter y es a la vez esa identidad de Cristo. De ahí entonces que nosotros como líderes no hacemos nada para mí, no hacemos nada por mí. Por eso en nosotros cesa la cuestión del egoísmo, del yo, porque entonces se supone que actuamos para Dios, en nombre de Dios, en Dios, y todo eso lo hacemos porque lo hemos aprendido de Cristo. El Espíritu Santo nos conduce a ello y creemos que no hay en la vida alguna otra cosa para nosotros que tenga mayor sentido, ni mayor importancia, ni mayor carga de significado que lo que estamos haciendo. Eso significa entonces que la gente que está
que la gente que tenemos a cargo en nuestro liderazgo, aun sean 5 que usted tenga en su iglesia, en la escuela bíblica de los jóvenes o de los niños, o en la escuela bíblica del sector, o aun sea una congregación así de mucha gente, como decía la hermana, que ya no le caben las personas en el templo, aun sea así, lo mucho o lo poco, de igual manera pertenece a Dios esa iglesia, ese grupo, esa gente, y como pertenece a Dios es entonces el Espíritu Santo que ha de conducirnos, como se puede evidenciar ahí, siempre prestando atención a que es ese Espíritu Santo quien nos conduce para que podamos modelar tanto la identidad como el carácter de Cristo. Por otro lado, por eso la intimidad con Dios es una condición sine qua non. Sine qua non quiere decir sin la cual, o sea, esa intimidad con Dios entonces es esa condición sin la que no puede haber en nosotros ese liderazgo que tenga, como ustedes ven ahí, esa identidad y ese carácter de Cristo. Y eso de la intimidad con Dios no quiere decir jamás que nosotros perdamos la conexión con el resto de la gente, ni que nosotros, como a veces aseveran algunas personas, olvidemos lo que somos, olvidemos que pertenecemos a familias, olvidemos que tenemos trabajo, nada de eso, no. Mucha gente que piensa que eso significa desvincularse de su entorno, de sus quehaceres, es lo que hace que se pierda, o sea, que desvincularse de ese entorno es realmente la intimidad con Dios. Termina dándose cuenta que entonces ni hay intimidad con Dios, ni hay vida que celebrar, ni que exhibir más adelante. Porque esa intimidad con Dios es entre la gente que se va a evidenciar. Esa intimidad con Dios es entre la gente que va a dar fruto. Esa intimidad con Dios es a la gente que va a impactar. Claro, va a impactarme a mí primero, pero en la medida en que me impacta a mí y se va haciendo más profunda esa intimidad con Dios, también a la gente que nos rodea va a ser impactada por ello. Así que esa intimidad con Dios no quiere decir desconexión con los demás, no quiere decir para nada olvidar a los familiares, olvidar las responsabilidades, desvincularme de los quehaceres, para nada. Pero sí significa que Dios sea lo primero en mi vida, que mis pensamientos sean conducidos por Dios, que mi manera de proceder sea como se establece en el texto bíblico y que nuestra vida completa esté rendida al servicio de Dios. Entonces, esa intimidad con Dios es la condición que debe primar en todo líder cristiano para que ese liderazgo tenga esa identidad y ese carácter de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque ya nosotros habíamos establecido la semana pasada que la iglesia es de Dios, la misión es de Dios, la gente es de Dios, la palabra es de Dios, la iglesia es de Dios. Y si todo es de Dios y se nos ha llamado a ser líderes de una iglesia que es de Dios, con una palabra que es de Dios, para una gente que es de Dios, con una misión que viene de Dios, entonces con ese Dios a través de Cristo que debemos mantener esa intimidad. Si no es así, entonces no hay esa conexión que al final nos va a ayudar a lo que nosotros ciertamente andamos buscando. Por ello, antes que todo manual, y mire, eso no quiere decir que hay que despreciar los manuales que se han escrito. No, todo lo que usted consiga, léalos. Todo lo que usted vea que le pueda ayudar, véalo. Pero a veces da la impresión de que la gente tiene a mano tantos manuales que olvida lo que dice el texto bíblico. Por ello, antes que todo manual, el texto bíblico es la guía de nuestro liderazgo cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido a Cristo a través de la Biblia y nosotros hemos dicho que Cristo es el modelo de nuestro liderazgo y hemos dicho que el carácter de Cristo, del liderazgo de Cristo, ¿verdad?, lo imprime en nosotros el Espíritu Santo.
Y hemos dicho que eso se adquiere solamente con una intimidad seria con Dios. Entonces quiere decir que la guía para todo eso es el texto bíblico. Ahora, no el texto bíblico como un libro de amuleto, no el texto bíblico que como interpretado de manera que no me permita que yo pueda dejar que el pensamiento fluya. No el texto bíblico con la intención de nublar la mente del pueblo que se congrega. No el texto bíblico tampoco interpretado a beneficio del líder. No el texto bíblico tampoco interpretado de manera que el resto de la gente no tiene capacidad de pensar ni de discernir. Todo lo contrario. En el texto bíblico se observa a un Jesús como líder que habla con la gente, que le pregunta a la gente, que deja que la gente se exprese, que antes que tratar de imponer su predicación, la expone con claridad y deja entonces que su propia vida sea modelo de lo que está predicando. Entonces, en este contexto, como líderes cristianos, nuestro acercamiento al texto bíblico debe ser con mucho más cuidado que el resto de la gente. Porque mucho de lo que la gente cree de manera errónea en el día de hoy del texto bíblico lo aprendió de algún líder. Y mucho de lo que la gente interpreta en el día de hoy, que tal vez divide familias, que tal vez lleva a la gente a tomar malas decisiones, que tal vez conduce a la gente por sendas erróneas, lo aprendió seguro de algún líder. Por eso, nosotros como líderes cristianos que buscamos el carácter de Cristo, la identidad de Cristo y que creemos que es el Espíritu Santo que imprime en nosotros tal cosa y que creemos que es la intimidad con Dios que nos garantiza que ocurra tal cosa en nosotros, entonces nuestro manual es la Biblia. Como les dije, hay buenos textos bíblicos, hay buenos libros, muchos de ellos incluso su fuente principal fue la Biblia. Pero a pesar de eso, incluso el texto bíblico no puede ser reemplazado por ningún otro texto. Lamentablemente, a veces, y de hecho en nuestra cultura, hemos ido sustituyendo el texto bíblico en nuestras reuniones por mil cosas que hacemos. Y si usted se pone a ver, el espacio de leer el texto bíblico y de interpretarlo en nuestras reuniones, en nuestros cultos, cada vez se va haciendo más corto y cada vez va habiendo tiempo para más cosas y menos tiempo para la lectura y la interpretación del texto bíblico. Y entonces eso hace que nuestro liderazgo impacte no tan positivamente a la gente, porque nuestro papel principal como líderes es que la gente aprenda de Cristo, que la gente escuche de Cristo, que la gente asuma la cultura de Cristo en su vida. Si así no es eso que buscamos, entonces nuestro liderazgo cristiano carece de autenticidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como líderes, eso es la Biblia para nosotros, como lámpara, y no lámpara como en el día de hoy, que uno tiene una lámpara y uno ni se da cuenta del valor que eso tiene. Lámpara tomando el contexto en que se dijeron esas palabras, en un lugar y en un tiempo en donde una lámpara, mire, era como en el día de hoy, ¿qué le digo? Como las luces que tenemos en casa que usamos de noche. Así eran las lámparas. Entonces dice, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y con eso quiere decir que es como guía para nosotros el texto bíblico. Y sobre todo, si el texto bíblico es guía, es cierto, para todo el mundo, para toda la congregación, para todos los congregados, pero de manera especial a nosotros como líderes es el texto bíblico. Por eso la pregunta obligada de todo el que quiere ser líder como Cristo ante cualquier situación es: ¿qué habría dicho Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Cómo habría reaccionado frente a esa situación? Ahora, hay 5 rasgos de esa identidad y del carácter de Cristo como líder. Hay muchos, pero hay 5 que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. El primero de ellos, Jesús modeló un liderazgo inclusivo, no excluyente.
sobre todo en un tiempo en el que Jesús le tocó ser líder, en donde hablar de religiosos era hablar de abusadores, en donde hablar de religiosos era hablar de excluyentes. Pero Jesús enseñó que no. En el tiempo en que Jesús le tocó ejercer su liderazgo, la mujer no tenía valor, pero Jesús enseñó que era diferente en su liderazgo. Los pecadores eran despreciados, pero Jesús enseñó que con él era diferente. Por eso Jesús, hay una expresión que muchas veces nosotros leemos que no entendemos lo retadora que es esa expresión, que Jesús dice en muchas ocasiones. Ustedes escucharon que se dijo, pero yo digo, como queriendo decir, lo que ustedes escucharon hasta ahora, lo respeto, lo celebro, pero en este modelo de liderazgo que les estoy enseñando, yo digo que el camino es este. Y respecto a incluir, si ustedes ven la manera en que Jesús, por ejemplo, se acercó a la mujer que llevaban a enterrar a su hijo, se supone que Jesús no tenía por qué ni siquiera mirar para allá. La manera en que Jesús se acercó a los leprosos, que se supone que él, para asunto de él cuidarse y de él proteger, digámoslo así, su estatus religioso y digámoslo así también su pureza religiosa, que a veces es hasta rancia esa pureza que exhibimos. Ante todo eso, Jesús fue diferente, porque mientras otros le hablaban de lejos, Jesús los toca y deja que ellos se acerquen también. Además de eso, Jesús, mientras los líderes decían que en día de reposo era más importante el día, Jesús incluía a aquellos que en ese día de manera específica necesitaban de su misericordia. Ahora, el liderazgo de Jesús fue inclusivo, pero no permisivo, porque en el día de hoy la gente confunde inclusivo con permisivo. Y la gente entonces, cada vez que quiere introducir algo que nosotros consideramos que no es correcto, acude al término inclusivo. Y eso lo usa para muchos asuntos que no necesitamos ahora hablar, porque ustedes lo han oído en distintos aspectos y saben a qué nos referimos. Pero el liderazgo de Jesús fue inclusivo, sí, pero no permisivo, no fue puerta abierta para actuar medalaganariamente. Más bien fue un liderazgo que incluía a los necesitados, a los que estaban excluidos, a los que habían sido desfavorecidos. Incluso ese texto al que hacía alusión el joven hace un momento, acerca de cuando Jesús tomó en el templo el látigo y golpeó a algunos, ese es tal vez uno de los textos en donde se muestra un líder más exclusivo, tal vez el liderazgo más exclusivo del texto bíblico se ve ahí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús en el templo no solamente estaba protestando por el desorden, sino por la manera en que la venta cara de los productos de los animales limitaba el sacrificio solo a los que podían pagar. Y además, el alto precio al que se cambiaba la moneda romana por la moneda del templo para poder comprar animales dentro del templo, limitaba la facilidad de adquirir el animal del sacrificio solo para los que podían pagar. Y entonces la manera en que Jesús reacciona está con ello echando por tierra ese liderazgo exclusivo solamente para los que podían pagar. Y entonces está por lo contrario enarbolando un liderazgo que incluye a otros que la sociedad había dejado de lado. Entonces es bueno oír, como estaba diciendo la hermana, que en su trabajo que ella está haciendo, en su pastorado, está incluyendo niñas que ella intenta que eviten embarazos a destiempo, y está incluyendo también niños que más tarde pueden ser líderes, y está incluyendo la gente de un entorno en el que le ha tocado. Porque a veces el gran problema de la iglesia en los sectores es que si un día la iglesia se va de ahí, lo único que la gente va a extrañar de esa iglesia va a ser el escándalo de la batería de los domingos
y los tapones que hacemos todos los domingos en los barrios donde están nuestras iglesias. Y a veces es lamentable esa realidad. Pero el modelo de liderazgo que enseñó Jesús es aquel liderazgo que exhibe en esas iglesias que al irse un día del sector, todo el mundo se da cuenta de que se ha ido una pieza importante de aquel lugar. Así que es importante esa parte de ese liderazgo inclusivo que Jesús modeló. Además, Jesús modeló un liderazgo como el que se necesita hoy, de mente abierta, pero no libertina. ¿Sabe por qué de mente abierta? Porque cada vez más necesitamos mirar a nuestro alrededor y ver nuestra juventud y ver los temas que nuestra juventud discute y ver que la manera en que en el día de hoy se llevan a nuestros jóvenes no es como se lo llevaban antes. Y si el líder no tiene la mente suficientemente abierta para ver cuál es la realidad del entorno en que le ha tocado conducir la iglesia o conducir a los hermanos, muchas veces no se dará cuenta cuál es la estrategia que utilizó el enemigo o que utilizaron aquellos que andan promoviendo cosas extrañas para llevarse a los jóvenes de sus iglesias o de sus grupos. Por eso tiene que ser un liderazgo en este tiempo de mente abierta, aunque no libertina. O sea, no una mente que le dé cabida a todo. Yo, como dice el texto bíblico, conozco muchas cosas, pero de todo eso que conozco, solamente lo conozco para saber de qué debemos cuidarnos. Pero estoy seguro que aunque yo conozco todo eso, solamente escudriño lo bueno. Y entonces en el día de hoy, los que queremos ser líderes, debemos tener claro que se necesita un liderazgo con apertura de mente, con apertura completa de mente. Pero no quiere eso decir que la mente dé lugar al libertinaje. Cuando hay que decir no, se dice no. Cuando hay que decir no es permitido, se dice no es permitido. Pero cuando hay que escuchar lo que está diciendo la juventud de nuestras iglesias, hay que oírlo aunque no estemos de acuerdo, porque solo después que le escuchemos podremos decirle cuál es la razón por la que el texto bíblico prohíbe esto o aquello. Pero si nuestra mente es tan cerrada que no oímos qué es lo que ellos están planteando, no tenemos cómo desmentir lo que están diciendo, porque ni siquiera sabemos qué es lo que están diciendo, ni sabemos con qué argumentos están defendiendo lo que nos están diciendo. Por esa razón, además de ese liderazgo inclusivo, pero no excluyente, Jesús también es en su carácter como líder, está ese liderazgo que tiene apertura de mente, pero su mente no es libertina. Además, el liderazgo que Jesús modeló y que tiene que ser parte de nuestro carácter sin duda en el día de hoy, es un liderazgo que no busca la tentación, pero las vence. Y ese aspecto es importante. A veces uno cree que vencer las tentaciones quiere decir salir a buscarlas, pero no. Y miren, aquí en este aspecto como líderes hay que prestar mucha atención, porque en el día de hoy los líderes evangélicos protestantes, los líderes religiosos católicos, los líderes de todas las religiones, todos estamos casi en el mismo sedazo, que una gran cantidad de los líderes, por prácticas que a veces podrían evitarse, han caído en situaciones que resultan escandalosas para la iglesia. El líder que no busca la tentación es ese líder que sabe que no necesita encerrarse en lugares con nadie si no hay en ese momento una necesidad que, mire, lo obligue a ello. El líder que no busca la tentación es el que aprende que no hay necesidad de ir solo a la casa de los hermanos ni de las hermanas, que estén o no estén casadas con hombres o con mujeres de la iglesia o no. El líder que no busca la tentación es el que aprende que no tiene que buscar en las alcobas de los hermanos
investigando cosas que pertenecen solo a el secreto de los aposentos de las parejas. El líder que no busca la tentación es el que aprende que no hay necesidad de yo estar en lugares en donde pernocten menores que están en descuido, que sus padres tienen descuidado. Ustedes recuerdan que dijimos que la fuente es el texto bíblico. Bueno, pues por eso es que es importante esa parte de el liderazgo basado en el texto bíblico, porque Jesús como líder nos enseñó y nos mostró cómo Él, con el conocimiento del texto bíblico, venció las tentaciones. Si ustedes recuerdan ese capítulo 4 del Evangelio de Marcos, allí las tentaciones que enfrenta Jesús son las que están relacionadas con las necesidades y debilidades del ser humano. ¿Cuáles? La necesidad de alimentación, la búsqueda de poder y el tema religioso. Todos esos aspectos fueron en los que estuvo basada la tentación de Jesús, pero con todo, Él pudo vencer. Por otro lado, entonces, hermanos, el liderazgo que modela Jesús es un liderazgo con la gente y a pesar de la gente. ¿Por qué con la gente? Porque nuestro ministerio es entre la gente. ¿Y por qué a pesar de la gente? Bueno, porque Jesús, a pesar de la mala crianza de la gente, como decimos en nuestra cultura, a pesar de la forma en que la gente respondió, y a pesar de que mucha gente ni siquiera entendía lo que Él estaba haciendo, con todo, Él se mantuvo firme en lo que Él vino a hacer. Entonces ese liderazgo que tiene ese carácter de Cristo, de esa manera se manifiesta con la gente y a pesar de la gente. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces nosotros en la búsqueda de la santidad muchas veces nos despegamos de la gente, nos alejamos de la gente. Y entonces ese es el momento cuando la gente siempre que nos ve piensa que venimos a una de dos. O viene el líder a predicarle o viene el líder a pedirle donación para la iglesia. Porque muchas veces nos alejamos tanto de la gente que la gente de nuestros entornos, en donde están nuestras iglesias, ni siquiera nos conoce como líderes cristianos. Y entonces la gente cada vez que nos ve nos relaciona con eso. Pero un liderazgo con la gente es el cristiano que sabe que Dios nos ha dado autoridad para participar de la junta de vecinos, para estar en los lugares donde se toman las decisiones cuando haya que hacerlo. Incluso Dios nos ha dado la autoridad para nosotros sugerir soluciones entre la gente. Pero eso naturalmente tenemos que hacerlo con la gente. Incluso en la medida de lo posible, cuando la gente ve a aquel líder cristiano que está interesado en la gente que le rodea, la gente va a ir más rápido a su iglesia, porque la gente entiende que para él, para usted, la gente no es un número más. Entonces, por ello, ese liderazgo que Jesús ejemplificó también fue con la gente y, como dije, fue a pesar de la gente, porque definitivamente a Él no le importó la manera en que la gente le despreciaba para Él seguir adelante. Y entonces, también Jesús modeló un liderazgo transparente que hace falta en este tiempo, que la gente vuelva a prestar atención a ese tipo de liderazgo. Ese liderazgo transparente en todos los sentidos de la palabra. Que no sea transparente nada más de dicho, sino también de hecho. Que la gente tenga confianza en la iglesia porque sus líderes son transparentes. Porque sus líderes no dicen digo donde está escrito Diego. No dicen 5 donde habían 10. Sino un liderazgo que es tan transparente como el que ejemplificó Jesús. Así que, hermanos y hermanas, ese liderazgo de Jesús y que tiene ese carácter de Cristo, me parece que se puede resumir dentro de tantas cosas en estos 5 aspectos: inclusivo y no excluyente, de mente abierta pero no de mente libertina, y además que no busca la tentación, pero las vence cuando éstas llegan. Y además un liderazgo con la gente y a pesar de la gente,
y un liderazgo completamente transparente.